Un chico de la calle se gana la vida cantando tangos imitando al polaco Goyeneche en los trenes de la estación de Constitución, y ahí conoce a Pelu, una joven prostituta de las cuales se enamora al instante y tratará de rescatarla de los mafiosos que la explotan. A causa de esto, el líder de la mafia, junto con la policía de la zona, empiezan a acecharlo para que se aleje de la chica, pero como el joven no se rinde, todo termina de la peor manera para el polaquito. Por eso hoy, en Historias Trágicas que Inspiraron Películas, te contamos la vida de Víctor Escalante. Pero antes de empezar les pedimos que se suscriban y activen la campanita para no perderse los futuros casos, y les avisamos que se van a tratar temas complicados que pueden alterar la sensibilidad de cierto público, así que quedan advertidos. La película de hoy es una historia verdadera, una historia perfectamente documentada por periódicos y publicaciones de Argentina. La historia de un chico de la calle, tiene tan solo 13 años y se gana la vida cantando tangos en los trenes de la Estación Central de Buenos Aires. Imita a un famoso cantante de tangos, por lo que la gente le conoce como el Polaquito, en honor al polaco Goyeneche. Juan Carlos de Sanso, experimentado director de cine, guionista y director de fotografía argentino, se fundamentó en esta historia real para crear una de las películas de mayor impacto en el continente sudamericano en 2003 y por el que obtuvo el reconocimiento de la crítica y premios en muchos festivales del continente americano, entre ellos el Cóndor de Plata a Mejor Actriz y Mejor Fotografía. Es la historia de Víctor Escalante cuando conoce a Pelu, una joven prostituta de 16 años que también trabaja en la misma estación. La historia se cierra con otros dos personajes principales: el Vieja, ese amigo chorro que lo lleva por caminos de delincuencia no deseados, y Rengo, siniestro personaje, adulto Rengo y líder de la mafia, quien, en conveniencia con la policía de la estación, promueve la explotación de las jóvenes adolescentes y la delincuencia de los chicos. En este ambiente hostil, el polaquito intentará luchar a favor del amor que siente por Pelu, pero el mal que le rodea es superior a sus buenas intenciones. Un ambiente social y unas familias disfuncionales a los que no le es permitido renunciar. Un padre alcohólico, una madre maltratada y una hermana igual de explotada que Pelu. Sus espacios son la gran estación ferroviaria y un vagón destartalado que le sirve de vivienda. Su paso por un reformatorio lo enfrenta a seres tan desdichados como él, aunque la calidez que le da su relación con Pelu pudiera ser la tabla de salvación de este adolescente y quizás su única posibilidad de salida. Un drama romántico con grandes dosis de denuncias que logra tocar la sensibilidad del espectador. Una historia que narra la dura vida de un niño de la calle que intenta salir adelante, vencer el bien sobre el mal. Y para esto, de Sanso, el director, se lanzó a la búsqueda de artistas por refugios y reformatorios, con el fin de contar un drama de desarraigo con tintes autobiográficos. Así, Abel Ayala, el actor que da vida al polaquito, no conoció ni a su padre ni a su madre. Lo crió su abuela y a los 10 años se escapó de casa para vender chucherías en la Estación Central de Buenos Aires. En 2003, Juan Carlos de Sanso contó con él para ser el protagonista principal de esta película, y es entonces cuando nos regala una de esas interpretaciones inolvidables. Porque los chicos de la calle son los hijos de nadie, trabajo infantil, explotación y abuso de poder. Porque la historia del polaquito lleva al cine una historia más de esas que lamentablemente vemos por la calle o en la televisión o en los diarios, y claro está, no solo en Buenos Aires. Y así de nuevo, el cine es un reflejo de la sociedad, de sus crisis y de su tiempo. El cine se transforma en un elemento de denuncia, de emoción y de reflexión. Por esto, el polaquito nos devuelve la cara menos amable de ese Buenos Aires y nos habla de trabajo infantil y explotación, de pobreza y de delincuencia, de drogadicción y abuso infantil, de abuso de poder y de corrupción, de discriminación social y económica. El director de Sanso logró un film tan realista como doloroso, tan brutal como cálido, y para eso contó con la buena fotografía de Carlos Torlaschi, la magistral interpretación de sus chicos de la calle y la exacta banda musical de Martín Bianchedi. El resultado es un film intenso e incómodo, de lenguaje e imágenes muy crudas, en el que se retoma el tema de la marginalidad urbana, además de acertar sobre todo al atrapar con cámara en mano la descarnada realidad de los escenarios reales de Constitución y de La Boca, en donde viven personas con necesidades extremas y expuestas a todo tipo de riesgos. El polaquito, al no renunciar a su amor por Pelu y no dejarse intimidar por el Rengo, siguió luchando por liberarla de los mafiosos bonaerenses, pero estos conflictos fueron los que ocasionaron que aquellas personas terminaran con su vida. Así es que en 1994, Víctor apareció colgado en una reja del andén número 7 y los primeros informes policiales indicaban que se trataba de un suicidio. A pesar de esto, el juez a cargo de la causa, César Quiroga, cambió la carátula del caso de suicidio a homicidio. Los testimonios de un joven que estuvo presente horas después del hecho refuerzan esta idea planteada. Dicen que fue el tuerto, que le ultra zapato. ¿Quién es el tuerto? Zapatos Sí. en construcción. ¿Vos lo viste? Sí. ¿Lo viste cuando lo estaba ahorcando? No. ¿Lo viste al tuerto después de que murió el polaco? Sí, a las 5 de la mañana estaba nervioso ese chico.
Al polaco lo mataron por el amor que sentía por la Pelu, y es por esto que un abogado penalista habló de la importancia de encontrar el paradero de esta joven y del líder mafioso que la utilizaba. El pecado del polaco era la relación con la nena que estaba en manos de otro. Entonces, suicidio ayudado o lo que sea, quisiéramos saber dónde está esa piba. La secuencia final, en la que Pelu se aleja de toda posibilidad de redención a los compases de Naranjo en Flor, entonado por Roberto Goyeneche, es el más estremecedor resumen de esta película, que debe verse con el corazón abierto, el pensamiento libre y una profunda capacidad de reflexión. Reflexión que nos golpea con la frase final: el expediente judicial que investigó la muerte del polaquito fue cerrado y archivado como suicidio. Y así continúa hasta el día de hoy, a pesar de que Víctor Escalante haya sido misteriosamente encontrado colgado de una bufanda negra, terminando con su corta historia de solo 14 años. Bueno amigos, hasta acá llegó el video del día de hoy. Si ustedes también vieron la película, cuéntenos qué les pareció y también recomiéndennos qué otros casos trágicos les gustaría que analicemos en futuros videos. Por favor, antes de irse, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse cualquiera de nuestros futuros videos. Les mandamos un saludo y hasta la próxima.